El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta noche. Como cada noche le damos las gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su inmenso amor y por su grandes misericordia. Amado, le vamos a hablar en esta noche de los mormones. El mundo está arropado de doctrinas diabólicas y piensa que son cristianos. Y estos demonios han tenido una característica, yo quiero que ustedes presten mucha atención, de el control mental. Y esto viene de la masonería. De la masonería viene esto, del ocultismo. Y lo utilizan incluso hasta los pastores. Hasta los pastores lo utilizan. Ningún miembro puede salir de la iglesia a hacer nada sin que se lo comunique a los pastores. Y es cierto que tenemos que tener cordura en lo que dice la Escritura, pero en la Biblia no dice que hay que Joaquín y Pandora son los dueños suyos y que le limitan a usted a oír palabra de Dios. Si la palabra es de Dios, ¿quién puede limitar a que usted la escuche? Esto viene de la masonería. Pero fuerte, fuerte, fuerte en la masonería, con este control mental, tenemos mucho. Ahí están los adventistas también, del séptimo día. Pero que se están llevando el premio, no sé cómo llamarle, más diabólico sería, ¿no? La Watchtower y los mormones. Ustedes van a escuchar el término depresivo a lo que llegan este tipo de personas que entran en estas religiones. Y el rechazo después que reciben, después que están ahí. Si se salen de ahí, es igual que estas religiones. Tú te saliste de una religión, oye, y ellos te matan espiritualmente hablando. Yo quiero que cada ser humano escuche con mucha atención esto. Es sorprendente. Es un poquito largo, pero es sorprendente. Préstele atención a esto, porque esto es lo que están tocando la puerta de su casa. Incluso lo de su casa lo saben también allá los líderes espirituales, entre comillas. Importante que usted preste mucha atención, que todas estas religiones están todas en términos y doctrinas diabólicas. Vamos a ver este documental sentado en su casa tranquilo, no le cambie, escuche esto, es importante para su vida. Adelante, señor director. Distintas investigaciones estiman que al menos unos 10 millones de americanos han sido parte de una secta religiosa o estuvieron transitoriamente implicados.
En este video hablaremos de una religión en particular, los mormones. ¿Son los mormones una secta? Muchos piensan que grupos religiosos como estos, junto a los testigos de Jehová, por ejemplo, se les hace un lavado de cerebro a aquellos que se acercan a esa realidad. Pero los adeptos a estos movimientos religiosos de verdad sufrieron un lavado de cerebro. Podemos decir tranquilamente que no. Estas organizaciones religiosas no practican el lavado de cerebro, más bien algo distinto y tal vez más difícil de reconocer, el control mental. Como veremos, existe una diferencia entre lavado de cerebro y control mental. Las personas que sufren un lavado de cerebro saben de entrada que están siendo engañadas. Quien sufre el lavado de cerebro viene físicamente abusado y torturado y ve siempre a los ejecutores como enemigos. Las víctimas o sus familiares están continuamente amenazados. De este modo, la persona que sufre todo esto tiene un cambio radical de pensamiento con el fin de preservar su vida. Así, de este modo, se convierten en dependientes del líder del grupo. En cambio, el control mental es totalmente distinto. Es seguramente un método más sofisticado. Las personas que en este caso no saben que son engañadas, a diferencia de los casos de lavado de cerebro. No hay ningún abuso físico o tortura. Y usualmente el control mental viene aplicado de la mano de un amigo o también de una figura con autoridad que goza de estima. Es tan interesante, ya que no saben que se están aplicando el control mental porque son parte del sistema. Las víctimas del control mental no se sienten en ningún modo amenazadas o en peligro. Es más, perciben tal manipulación como un resultado positivo. Pero eso no quita que en estos casos aparece un cambio radical de pensamiento que causará el inicio de una relación de dependencia con el líder de la organización. Entonces, para aquellos que sostienen que los mormones están lavados de cerebro, no saben de aquello que están hablando. Lo que dicen es falso. Lavado de cerebro es un término ofensivo. De hecho, los mormones no están lavados de cerebro. En realidad, están bajo la influencia de algo que es mucho más sutil y peligroso, el control mental. Una estadística, como poco increíble, demuestra que el 65% de la población mundial sea potencialmente condicionada de un control mental. Y no es porque la gente sea estúpida, sino porque está implícito en el ser humano ser sujetos a condicionamientos. El hombre quiere adaptarse, ser parte de un grupo, y a muchos les gusta sentirse guiados y que les digan cómo vivir y cómo hacer las cosas. El coeficiente intelectual de muchas de las personas que se unen a estas iglesias también suele ser alto. No hay que maravillarse al ver a personas inteligentes y exitosas que deciden entrar a formar parte de estos grupos. Steven Hassan, psicólogo y autor de distintos libros sobre el control mental de distintas sectas religiosas en los años 70, formaba parte de los Unis, una secta conocida como Unification Church. Después de salir de dicha secta, ha empezado a hacer distintas investigaciones para entender el porqué y el cómo es que personas como él mismo han sido captadas por grupos fanáticos religiosos. Fue el primero en idear un sistema llamado BITE, 4 puntos que vienen a explicar cómo viene el control mental ejercido por un grupo religioso a dañar cualquier individuo, convirtiéndolo en dependiente del líder de la secta. Este es el modelo de BITE. B está por Behavior Control, control del comportamiento. I está por Information Control, control de la información. T está por Thought Control, control del pensamiento. E está por Emotion Control, control de las emociones. Comportamiento, información, pensamiento, emociones. Según Hassan, el individuo que acepta cambiar solo uno de estos parámetros con el tiempo incorporará en su vida los 3 restantes, cayendo bajo el control mental. Iniciamos con el primer punto, el control del comportamiento. Estas organizaciones religiosas ejercen el control del comportamiento para gestionar a sus miembros. Les dirán a las personas cómo vestir y calzar, cómo arreglarse el cabello, prohíben piercing y tatuajes, dicen qué deben comer y beber, regularán su tiempo libre, requerirán anhelo de perfección y estrecha obediencia.
Con el tiempo empujarán a los fieles a participar de ritos y ordenanzas, y los mismos adeptos tendrán otro tipo de hacer sus finanzas rindiendo cuentas a la organización. Parangonemos todo esto a la Iglesia mormona. Los santos de los últimos días dicen a sus miembros lo que vestir. Los mormones investidos deben llevar la ropa interior, los garments, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Deben ir vestidos a las reuniones de camisa y corbata. La camisa debe ser rigurosamente blanca en las reuniones. Siempre afeitados, nada de pendientes, aretes y ningún tatuaje. La ropa interior de las mujeres obliga a llevar manga larga y la falda no tiene que estar encima de la rodilla para cubrir los garments. Regulan con la palabra de sabiduría aquello que se puede comer o beber. De hecho, la Iglesia mormona prohíbe la ingesta de alcohol, fumar tabaco, ni beber té o café. Por años, los miembros de esta organización no podían consumir ninguna bebida que contenía cafeína, como la Coca-Cola. Los mormones vienen cargados de empeños y llamamientos, por ello vienen absorbidos con muchas ocupaciones durante la semana. Con estos deberes, la Iglesia controla el tiempo libre de sus adeptos, larguísimas reuniones, clases de adoctrinamiento. Estudios recientes han demostrado que los mormones dedican una media de 22 horas a la semana a la Iglesia, entre reuniones y actividades como noches de hogar, charlas familiares, lectura de las Escrituras, seminarios, noches fogoneras, campamentos, viajes al templo y cantidad de conferencias. El propósito de todo esto es mantener a la gente ocupada, que no tiene tiempo de pensar, no hay tiempo de pararse a reflexionar. Los miembros han aceptado prácticamente un trabajo a media jornada no retribuido sin darse cuenta. Todas estas características se encuentran en muchas otras sectas, como por ejemplo los Testigos de Jehová o la Cienciología. Todos estos grupos requieren de una férrea obediencia a sus dirigentes. Para entender aquello de lo que estamos hablando, escuchemos lo que dijo Heber J. Grant, líder mormón. Mira siempre al presidente de la iglesia, y si te dice que hagas cualquier cosa que está equivocada, lo haces igualmente, el Señor te bendecirá por esto. No hay necesidad de preocuparse, el Señor nunca permitirá que su portavoz conduzca al pueblo fuera del camino. Los dirigentes mormones requieren obediencia. No importa si aquello que piden es justo o incorrecto, la única cosa que quieren es férrea obediencia. Tal como dice su doctrina, enseña que la obediencia es la primera regla de los cielos. Cuando el profeta habla, el debate ha terminado. Revista La Estela, abril de 1978. El próximo punto es el control de la información. Podemos hacer un vídeo de horas para explicar cómo la Iglesia mormona controla la información. Su táctica es muy simple pero eficaz. Mienten, esconden verdades controversiales, distorsionan hechos cambiando si es necesario hasta la historia oficial, dicen qué leer y qué no, especialmente libros que van en contra de la Iglesia. Este material viene automáticamente etiquetado como material antimormón que contiene mentiras y engaños. Este tipo de grupos religiosos inculcan ideas en sus miembros que dicen que la Biblia no es fiable, que no ha sido traducida correctamente o que faltan partes importantes y que solo ellos son capaces de interpretar la Biblia y que todas las demás interpretaciones están equivocadas. Con la excusa de que a la Biblia le faltan partes, la Iglesia mormona rellena esas partes con doctrinas extrabíblicas. Por ejemplo, todas estas doctrinas no son nada bíblicas. Son doctrinas que crean mayor dependencia de las autoridades generales mormonas, que son los únicos que reciben revelación de Dios. Otra característica en común es el conocimiento en grados piramidales, donde los adeptos se inician con una doctrina simple hasta llegar a la llamada doctrina profunda. Esta doctrina no viene revelada inmediatamente, viene suministrada en base al crecimiento del individuo. Estos grupos reciben siempre nuevas revelaciones de Dios anulando las viejas. No es de extrañarse si, por ejemplo, se descubre que sus líderes en el pasado fallaron distintas profecías o que los mismos han tenido problemas de inmoralidad o problemas con la justicia.
Hablando de fallos históricos, José Smith fue condenado por estafa en 1826. Hola, no tengo idea. Existe un fallo judicial en Nueva York, lo he recibido vía correo electrónico. Había un poco de dificultad en los inicios de la vida en la frontera de América, pero aquello ha sido un incidente casual del carácter de la integridad del hombre. Poquísimos mormones saben que José Smith fue arrestado en 1926 por haber estafado a algunos agricultores de la zona en la que vivía. Smith decía a sus allegados que poseía una piedra que metida en un sombrero podía encontrar tesoros escondidos. Fue arrestado y condenado a pagar algunos cientos de dólares con la misma piedra. Convenció a algunas personas que había podido traducir las fantasiosas planchas de oro. Una narración de los antiguos pueblos americanos, el Libro de Mormón. También con los mismos libros históricos de la Iglesia que confirman esas prácticas poco morales de su profeta, los dirigentes mormones mienten descaradamente diciendo que son solo calumnias y mentiras. Otro ejemplo de control de la información es la película de la Iglesia mormona sobre la vida de José Smith, declarando sobre la misma como la película más cuidada que ha sido reproducida sobre su vida. Les ponemos una simple pregunta. ¿Cómo es que en la película no muestran la pistola que tenía en la mano y que usó en el momento de su muerte, ya que con ella hirió de muerte a 2 de sus seguidores? Porque esta verdad podría alterar el modelo de ver al profeta José Smith. Otro ejemplo de mentira es cuando José Smith, durante un proceso judicial por práctica de la poligamia, responde en su defensa: «Qué extraño es acusar a un hombre de cometer adulterio y de tener 7 esposas cuando yo veo solo una». Para algunas personas, leer estas declaraciones ha sido como un relámpago en la oscuridad. Muchos se preguntaron, ¿por qué el profeta José Smith está mintiendo? Podría haber mentido acerca de otras cosas que consideramos ciertas. Otro ejemplo de control de la información es cuando José Smith incendió el periódico que lo acusaba de poligamia y corrupción. Smith no solo practicaba la poligamia, ya que se registraron 11 casos de poliandría, que significa casarse con mujeres que ya están casadas con otros hombres. De hecho, 11 de las 34 mujeres estaban ya casadas con otros hombres, que estaban aún vivos. Toda esta información está disponible en familysearch.org, un sitio mormón donde podéis encontrar el árbol genealógico de José Smith. Los misioneros mormones nunca os dirán que esta información, incluso porque ellos mismos la desconocen. Los misioneros mormones, antes de salir a la misión, pasan algunos meses en el MTC, Missionary Trainer Center, centro de entrenamiento misional, donde son entrenados para convertir a la gente. Los misioneros son adiestrados para no contestar directamente a las personas que se acercan preguntándoles por su doctrina más controvertida. Si no lo creéis, preguntad directamente a los misioneros por la calle si ellos creen que después de esta vida se convertirán en dioses. Ninguno de ellos os dirá que es cierto y tratarán de evitar la pregunta. Ellos no os dirán nunca su verdadera doctrina hasta que no os convirtáis a su religión y haber absorbido el control mental. Esto es porque la Iglesia mormona es una estructura donde se viene programado por grados. Escuchamos a Bob Millett, instructor del Centro de Entrenamiento Misional Mormón, MTC. Cuando una persona me hace una pregunta directa, no respondo nunca a esa pregunta. Respondo a la pregunta que ella tendría que haber hecho. Esto lo meto en la categoría de responde la pregunta precisa. Por ejemplo, esto nos lleva al principio de todo. Por ejemplo, si una persona que conozco y viene a preguntarme, ¿eres santo de los últimos días? Sí. Dígame, ¿vosotros creéis que el hombre puede convertirse en Dios? ¿Cómo contesto? Esta persona es una extraña que no conozco, que no sé qué sabe de la Iglesia. ¿No sería la cosa más inteligente del mundo decir, sí, le cito lo que dice Lorenzo Snow y le doy las enseñanzas de los profetas y le leo el discurso King Follett? Este no sería un enfoque mejor. Podría ser un enfoque muy sabio decir, esta es una pregunta muy interesante. Muchos preguntan eso, pero empezaré por decir,
En la primavera de 1820 había un muchacho que se llamaba José Smith Jr., que se preguntaba sobre el argumento de las religiones y que quería saber a qué iglesia unirse. Bla, 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 bla. ¿Qué he hecho? He respondido a la pregunta que él debía hacerme. ¿Y qué pregunta debía hacerme? ¿Cómo puedo saber si lo que dices es verdadero? ¿O qué deberías saber para profundizar adecuadamente en tu mensaje? ¿Cómo tenemos que iniciar nuestros estudios en el mormonismo? Esa es la pregunta adecuada. Entonces, aquello que haré será responder a la pregunta que ellos me tendrían que hacer. Los miembros mormones que visitan las familias creen que hacen un servicio a sus hermanos, pero en realidad este es un sistema de control capilar de la comunidad. Los que imparten enseñanzas familiares reportan a los dirigentes de la iglesia cada cosa que no está en armonía con las reglas de la organización encontradas en las familias visitadas. Observa, reporta, controla, como sería el caso de un individuo que haya empezado a transgredir la palabra de sabiduría o tal vez otros mandamientos mormones. Una vez al mes se reúnen haciendo el balance de la situación de cada familia. Así pueden aplicar un eventual control de comportamiento. Los mormones ven a todo esto como un modo de vigilar a sus miembros y mantenerlos a raya o reportar a los inactivos en la iglesia. Pero no saben que esto no es ético y sobre todo que no respeta la privacidad de las personas. La iglesia mormona requiere el 100% de las personas y en esta organización todos saben todo de todos. La privacidad no existe. Recordemos que una iglesia normal no aplica un control mental. Nunca prohíbe a sus fieles hacer investigaciones. Deja a sus miembros leer y estudiar aquello que les apetece. Aquel que controla la información, controla a las personas. Control del pensamiento. Estos grupos sostienen que solo ellos tienen la verdad y que su iglesia es la única que lleva a la salvación. Enseñan a sus miembros aquello que es llamado la técnica del bloqueo del pensamiento, que sirve para inhibir el pensamiento crítico del individuo, es decir, que apaga la habilidad para pensar por sí mismo. Esto sucede, por ejemplo, cuando los mormones afrontan a una persona que les mete en dificultad sobre su creencia. Los mormones están programados para que en estos casos llevar consigo su testimonio y compartirlo. Aquello que está en su cabeza es justamente un bloqueo de pensamiento. Después de haber compartido su testimonio, se sienten en la zona segura y tratan de hacer sentir a la otra persona el mismo sentimiento. Si esto no funciona, tratan de huir de la situación diciendo: el espíritu de contención viene de Satanás, cerrando así la conversación con usted. A partir de ese momento, su cerebro se apaga y no escuchan más los argumentos de su interlocutor. Si existen dudas sobre la doctrina, siempre hay que acudir a los dirigentes o ir a las páginas de apologistas mormones. Y si el miembro no resuelve sus dudas, le dicen que ore para que algún día pueda entender más profundamente. Los líderes mormones desaconsejan resolver por uno mismo los problemas. Esto podría llevar a un miembro a la apostasía. No se discute, no se critica a los dirigentes. No existe un motivo legítimo para dejar la iglesia. Si encontramos a estas cosas falsas o absurdas, no es culpa de la iglesia, sino culpa tuya. De hecho, se enseña que aquellos que dejan la iglesia es porque no eran suficientemente obedientes o dignos y que han salido porque han sido ofendidos o han discutido con algún dirigente. El comportamiento de los mormones frente a las personas que refutan sus creencias, comentan y atacan a nivel personal. Hacen comentarios acerca del aspecto o la moralidad de la persona, pero no atacan a la información dada. Esta reacción es parte del adoctrinamiento. Las autoridades mormonas enseñan que Satanás trata de destruir la iglesia y que existe una real conspiración en contra de su organización. En Doctrina y Convenios 10:12 leemos: de este modo, el demonio ha preparado un astuto plan para destruir esta obra.
Las páginas de Internet que critican a la Iglesia están en continuo crecimiento, igualmente los libros y documentales. En cada conferencia general, diversos grupos protestan delante del templo. Los mormones sostienen que esto es una clara señal de que su organización está del lado correcto y que Satanás trata de probarlos. James E. Faust, líder mormón, dice al respecto: los esfuerzos de Satanás por expandirse son la prueba de la veracidad de esta obra. Pero no solo los mormones son víctimas de persecución y críticas. Los Testigos de Jehová es una de las sectas más perseguidas del mundo. Ellos también sostienen que el diablo está en su contra y que por eso son la única iglesia verdadera sobre la tierra. Una atalaya titulada El odio sin motivo afirma: ¿qué hay detrás del odio de Satanás hacia los verdaderos adoradores? El diablo emplea falsas acusaciones y mentiras descaradas para hechizar a los servidores leales de Dios. El azote del odio satánico es un testimonio viviente de la legítima soberanía de Jehová. La cienciología es otro grupo fuertemente rebatido por la opinión pública. Del mismo modo, afirman que estas persecuciones demuestran que su religión está en la verdad. En su página afirman sin dudas: estamos empeñados en una batalla en curso contra la masiva conspiración a nivel mundial, cuyo único propósito es destruir a la cienciología. ¿Pueden ser todas estas iglesias verdaderas por el hecho de ser perseguidas? ¿Por qué la gente protesta y ataca estos grupos? Los hechos hablan por sí solos. Aproximadamente 900 testigos de Jehová mueren cada año a causa de su rechazo hacia las transfusiones de sangre. Otro 500,000 de testigos han sido excomulgados en los últimos 10 años. La atalaya enseña que cuando una persona ya no acepta las enseñanzas como verdaderas, es excomulgada y debe ser marginada por sus amigos y familiares. Esto acarrea graves daños psicológicos para aquel que sufre esta marginación. El grupo de la cienciología es conocido también por ser la estafa religiosa más costosa de la historia del hombre. Un miembro llega a gastar casi 250,000 euros entre cursos, libros, CDs y otros. Son miles las personas que cada año en todo el mundo denuncian a esta organización por mobbing, amenazas de ser echados de su familia. La cienciología se autodefine como el único camino para la salvación espiritual. Los mormones no son menos. Según varias estadísticas, el estado de Utah, donde hay concentraciones de santos de los últimos días, se posiciona entre los primeros puestos de los Estados Unidos, donde hay más casos de depresión y mayor uso de antidepresivos. Es el 7º estado con el mayor número de suicidios. En apariencias, las familias mormonas lucen perfectas. Muchas publicaciones de la iglesia muestran imágenes de familias felices y sonrientes. Hay distintas campañas publicitarias televisivas en América que promueven este estilo de vida. De hecho, la doctrina mormona enseña que para convertirse en dioses en la vida venidera se necesita ser perfectos en esta vida. Spencer W. Kimball, 12º presidente de la Iglesia, dijo: el progreso hacia la vida eterna requiere alcanzar la perfección. Cumplir con los mandamientos garantiza el perdón total de las culpas y asegura la exaltación. Según un estudio reciente presentado en la Utah Valley University, las mujeres mormonas de Utah son en riesgo de depresión a causa del perfeccionismo tóxico que enseña la religión mormona. La profesora Chris Dalty ha conducido justo en Utah un estudio entrevistando a 20 mujeres mormonas, muchas veces en el transcurso de un año. Estas mujeres han sido diagnosticadas con una fuerte depresión. El caso llamativo es que todas estas mujeres se han identificado como miembros activos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una de las entrevistadas, Lynette, declaró: metí mucha presión sobre mí misma para ser una mormona perfecta. Si enseño una clase en la iglesia, debo hacerlo perfectamente. En casa debo ser una esposa perfecta, lucir impecable y preparar verdaderos manjares. Pero, ¿qué clase de vida es?
La infelicidad de la mujer experimenta en este tipo de esquema mental es claramente desgastante. El hecho de que lloren durante su discurso en el púlpito es un claro desahogo de tensión de aquello que se puede definir como perfeccionismo tóxico. Una de las técnicas de esta organización es aquella de programar en sus miembros la convicción de que si son tantos opositores es porque van por el camino correcto y que el mal está combatiendo en contra de ellos. Entonces, en la mente de estos miembros de las sectas no está contemplado el verdadero motivo de todas estas persecuciones. Aquel que está bajo un control mental no es capaz de ver los daños existenciales que su grupo crea a las cientos de miles de familias en todo el mundo. Cada crítica y protesta en contra de su iglesia son injustificadas. Para los mormones, hacer este mismo vídeo es una obra de Satanás. Control de las emociones. Estas organizaciones usan siempre el sentimiento de culpa y el miedo. Harán sentir culpable al individuo que quiere salir de la iglesia. Inculcarán el miedo de perder la salvación, bendiciones y la familia por la eternidad. Las fobias suelen inmovilizar a las personas, impidiéndoles hacer aquello que realmente quieren hacer. De hecho, las fobias pueden privar a las personas de la libertad de elección. En las religiones que aplican el control mental, las fobias son sistemáticamente implantadas para impedir a los miembros que sientan que pueden dejar el grupo y ser felices. El adoctrinamiento de las fobias implantadas por la Iglesia mormona consiste en implantar miedos irracionales en el subconsciente de los adeptos, de forma que no hagan preguntas ni querer salir de la iglesia, enseñar que no hay felicidad fuera del grupo o que terribles consecuencias esperan a aquellos que dejan la fe. Se pierde la familia por la eternidad. Dios no escuchará tus oraciones. Fracasarás si sales. Pertenecerás a Satanás por la eternidad. Esta última es la más fuerte. De hecho, en templos mormones, en una serie de entre unos ritos y otros, proyectan un vídeo donde hay una escena del semblante de Satanás que nos habla directo a los ojos, diciendo: estas personas que no observan ninguna de mis doctrinas hechas en este altar, en este templo, este día, están bajo mi poder. En el templo, antes de 1990, específicos símbolos masones venían asociados a castigos. Los miembros debían simular su propia muerte. Hermano, es largo el video. Esto también viene de la masonería. Esto es increíble, hermano. Y esto lo están usando todas las religiones. El evangélico lo ataca a sí mismo si se sale. El adventista. Todos, de una manera u otra. El católico también. Esto es increíble, amado. Yo le digo a los miembros de la iglesia allá, si a usted lo invitan de cualquier religión, y se lo he dicho, el problema lo tienen quien lo invitan. Yo pregunto, si es palabra de Dios, está escrita en la Biblia, no es un hombre el dueño de esa palabra, ni es a un hombre que se debe de honrar. ¿Cuál es el miedo en este sentido? Es un término oscuro, diabólico. Y toman las personas con este control mental. Y ellos mismos dicen que pertenecen. Ellos se hacen propiedad de esa persona. Y tienen un control mental sobre esa persona absolutamente. Las calles, cuando usted ve un video como este, siente pena por los mormones, por tantas damas, por tantos caballeros que tocan la puerta. No debemos odiarlo. Debemos de luchar con esta verdad, con esta palabra. Así mismo andan los testigos. Los adventistas también predican mucho.
Amado, estamos bajo espíritus diabólicos. Esto es increíble, amado. Y si una persona le va a poner una religión evangélico, que son otros que tienen un poder, adquieren ante la persona un poder mental. Pandora, que es la pastora, que no sé de quién, ¿no? Y Joaquín también. Tú no puedes ir a ninguna iglesia porque tú, oye, puede ser sancionado. Si un miembro de allá que se congrega en la congregación, ¿verdad? Visita otra iglesia, lo que le va a dar es un tormento a ustedes. Ahora, yo permito que vengan donde mí, pero si usted invita a uno de los de allá, usted va a tener tormento, porque son personas ejercitadas en la palabra. Y sería impropio de parte mía, y no sé ni qué decir, que si es una palabra de Dios, ¿por qué no la puede escuchar? Yo le voy a hablar, amado. Pueden hacer su llamada, que yo obviamente le contesto. Hay una confusión muy grande en este sentido, y lo tienen los evangélicos, lo tienen los testigos, todas las religiones tienen este problema. Y esto yo lo voy a aclarar, porque también esto va a venir también. Los bautistas, los mitas, todas las religiones van a ser desenmascaradas en esta vida. Pero hay algo sorprendente que es importante que lo sepan. Cuando en Lucas 16, en el capítulo 13, el mismo Señor le dio una información a los concilios. Lucas capítulo 16, versículo 13, de que ya ninguna de estas cosas, ni ninguna profecía, de ninguno de estos profetas, ya tenía voz activa después de esto. Y le dice aquí en Lucas 16, desde el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Póngale usted la religión también. Usted no puede servirle a dos señores. La religión se constituye aquí un señor. Yo soy, cuando usted dice yo soy mormón, ese es un señor que a usted le sirve. Evangélico, ese otro señor. Adventista, otro señor. Testigo, otro señor. Católico, otro señor. El Señor, mira, no se puede servir a dos señores. Amarás a uno y menospreciarás al otro. Eso es lo que está asediando, obviamente, el mundo. Aquí tiene que hablarle más claro todavía a los concilios, ¿no? No poder servir a Dios y a la riqueza. Los que dirigen esto pueden hablar de Dios, pero no le pueden servir a Dios y a la riqueza. Bien. Oían también todas estas cosas los fariseos, que son los concilios y las religiones, que eran avaros, que por esto hablábamos de que ellos como el dinero los ciega, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que hoy justificar a vosotros mismos delante de los hombres. Ellos mismos se justifican. Esto es increíble, que seres humanos tengan un control mental de la vida de una persona como si ellos fuesen su Dios, sin ninguna privacidad. Y esto lo hace Pandora, lo hace Joaquín, lo hacen todos estos charlatanazos, sin saber lo que sufre este ser humano.
por lo que pasa. Charlatanes. Estas personas caen en estado depresivo y son todas las religiones que tienen este castigo. Si usted se fue de ahí, es marginado. Dios mío, abre el entendimiento a todos los que están escuchando estas palabras. No todo el mundo tiene las mismas fuerzas, las mismas capacidades. El mismo Señor dijo, resistid al débil en la fe. No todo el mundo le duele la cabeza. No todo el mundo es diestro en una cocina. Esto es implacable. Implacable, exigiendo una perfección. Digo, en ese nivel mormón, en ese nivel de la Watchtower, que son los testigos. En los evangélicos, tú compras esto simple y llanamente con lo que el Señor le dice aquí a varos. Si tú tienes billete, olvídate de eso. Que tú eres perfecto. Tú. Ahora, no vaya a ningún lado sin decírselo a Joaquín ni a Pandora. A ningún lado vaya sin decírselo a Joaquín ni a Pandora. Porque ellos quieren tener un control de que ese dinero está ahí. Está ahí. Es increíble eso. Dice aquí en el versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Por qué dice que eran hasta Juan el Bautista? Juan el Bautista no era profeta. Juan el Bautista no era profeta. Jehová nunca le habló. Estaba Jesús en ese tiempo. Él hablaba, el reino de los cielos se ha acercado. Viene tras mí uno del cual no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él mismo cuando vio al Señor le dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todas las profecías que se habían hablado a través de los profetas se estaban haciendo una realidad cuando Juan el Bautista hablaba de estas cosas. No estaba profetizando, se estaban cumpliendo la del Mesías, la de Emmanuel, nuestro Redentor, el Cristo, nuestro Salvador. Y es por esto que aquí en Lucas 16, el mismo Señor dice, los profetas llegaron hasta Juan, porque Juan anunció el camino, Juan habló de este Salvador que ya estaba. Que ya estaba. Dios mío. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Voy a contestar las llamadas ahora, pero realmente estoy indigna, porque da pena. Nosotros no debemos de castigar a los que están bajo este control mental. Hay tantas personas de estas que pudimos ver en depresión. Ellos le presentan a usted una cara de felicidad que no existe. Los que somos de Cristo pasamos por la gran tribulación, pero estamos en una misma fe, en un mismo sentir en Cristo. Y no importa donde usted invoca este nombre y usted le crea esta palabra, hablando de países, siempre en una misma fe, en lo que dice la Escritura.
En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice que el que le añada a las profecías de este libro, le serán añadidas las plagas. Todos estos evangélicos añaden días a día profecías. Los metodistas libres, los Jehová Jireh, Jehová Shalom, los evangélicos pentecostales y no pentecostales, todos le añaden los adventistas, le añaden todos estos que han instituido, porque todas estas religiones vienen de hombres. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y dice en el 19, y todo aquel que le quitare, también le han quitado. Yo solamente dejo de tratar a una persona cuando ya tiene un control mental que no hay manera. Usted le explica a algunas personas estas cosas, insisten en otra cosa, insisten en eso, insisten allí, insisten. Entonces yo obviamente lo dejo. Por esas palabras que yo le digo le quedan ahí. Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Quedan ahí, quedan ahí. Un día si esa persona es escogida, esa palabra van a llegar al presente y le van a acordar que el Señor la trató con esa persona. Nosotros no somos una religión. Nosotros hablamos esta palabra de Dios en el término de salvación sin un 10%, sin tener control mental de nadie. Sabemos que el hombre tiene imperfecciones. Somos perfectos en el espíritu, no en la carne. Estas religiones buscan la perfección de carne. Eso no existe. Por eso la depresión nos mata. Dios mío. Dios mío, esto duele. Esto duele. De las religiones, ninguna son verdaderas. No hay una sola religión. Todas son añadiduras. Búscalo en la Biblia, cualquiera que sea. Yo estoy un poquito ya angustiado en el sentido de que me han dicho mucho de que la mujer no, que donde dice que la mujer puede predicar, ni el hombre tampoco. Hay un fundamento. En 1 Timoteo capítulo 2, si lo lee desde el 11, dice claramente que no. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, le dice que no también, y las razones, pero tampoco es el hombre. Ustedes se han afanado de la mujer, tampoco el hombre. Ellos no hay pastores. Dios siempre usa un hombre. ¿Cuál es la Biblia que yo uso? Preguntan desde Santiago. La primera Biblia editada al español, ustedes lo pueden buscar en el Google, nútranse de informaciones. Esto no es nada que usted investigue, nosotros no utilizamos estos términos de control mental. ¿Cuál fue la primera Biblia editada al español? Usted lo escribe ahí, le sale la Reina Valera, tuvo 3 nombres. El oso, el cántaro, la Reina Valera. Usted se da cuenta que después de ahí se editaron hasta el inglés y de ahí sacaron todas las religiones añadiendo, quitando. La Biblia real, Reina Valera, 1960.
Vuelvo a repetir que las religiones no existen. Cristo es nuestro Salvador. Cristo dijo, yo soy el camino. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Salvador. El que pagó por nuestras transgresiones. Las religiones vienen de términos diabólicos, de espíritu de hombre, diabólicos, que el diablo los usa. Aquí vemos claramente que dice en el 16, porque es por dinero que hacen todo esto. La ley y los profetas eran hasta Juan, porque lo anunció. Desde entonces el reino de Dios es anunciado ya, y todos se esfuerzan en entrar en él. Ya, ya se está anunciando todo lo que los profetas estaban diciendo. Y dice aquí, pero más fácil es que pase en el cielo, que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Hablando de que cada una de estas cosas ya estaban en ese cumplimiento ahí, estando Jesús en los días de la carne. Esto es terrible, esto. A mí, obviamente, me da mucha pena que los padres han arrastrado a los hijos también a este término, desafiando la palabra de Dios. Es muy penoso que usted le hable a una persona de esta palabra y le esté hablando de cosas que ni siquiera existen en la Biblia, enseñadas por una religión. Por ejemplo, yo he hablado con personas que me han hablado de la Trinidad y que Dios se divide en tres. Yo le he dicho, hazme favor, mira, aquí está enséñamela en tu propia Biblia, ¿dónde dice que Dios se divide en tres? ¿Y dónde dice que son tres dioses? Tres dioses, búsquenmelo, hazme favor. Pero papá y mamá le enseñaron que sí, que hay tres dioses. Y estos niños nacen con la deformación de que papá y mamá me enseñaron. Dios mío. Ya en la parte final, papá y mamá pagan las consecuencias y se dan cuenta que han arrastrado por su error a sus hijos. El Señor dijo palabras muy sabias en Juan 7:38. Yo esto lo he dicho muchas veces. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, hablando de Él en el término singular, como dice la Escritura. Hablaba del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él. Pero en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, una persona pensante, llevado a la lógica humana, oiga esto, no estoy hablando de fe incluso, a la lógica humana, lee Juan 7:38. Hay que creer como dice la Escritura. Perfecto. Cuando va a 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, que dice, no penséis más de lo que está escrito. Una persona por lógica inmediatamente entra en el término de la fe. Cuando una religión viene y le presenta un término entre comillas de fe, hablándole de Dios, porque engañan a la persona para entrar a su casa, y en la casa están divulgadas todas sus costumbres en esos líderes, saben cómo usted vive, dándole entrada a toda esta gente. Inmediatamente le vienen a hablar de algo que no lo dice aquí la Escritura. Inmediatamente usted se da cuenta que esto viene directamente de espíritu de demonio. Es fácil. ¿Cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios?
Oye, pero si la Biblia no lo dice, ninguna Biblia habla ni de los mormones, ni de los adventistas, ni habla de profetas que ni tampoco existen. Y ustedes mismos, bajo ese control mental diabólico, le preguntan a ustedes términos que no existen en la Biblia. ¿A qué religión usted pertenece? Y ustedes mismos lo dicen con su propia boca. Yo pertenezco a la religión tal y tal y tal. Yo les reto a que lo busquen en la Biblia. Cuando usted le crea a la palabra de Dios, cuando al menos usted use la lógica humana, ustedes no serán engañados de las religiones. Las religiones tienen los espíritus más perversos y abominables. Yo le voy a hablar de este falso profeta mañana, si el Señor me lo permite. Esto es más que una abominación. La gente se turba. Y hasta que usted no conoce de esta verdad, Dios lo permite. Pero cuando usted ya escucha esta palabra, y esta palabra a usted le declara, obviamente, todas estas confusiones que están ahí en el Facebook, para que pueda enriquecerse, compartirlo, están en secuencia las religiones, la estamos todas detallando con sus engaños. Cuando usted se da cuenta que esto en la palabra de Dios no aparece, y usted persiste en decir que usted pertenece a eso, ha declinado de Dios. Yo espero, hermano, que ustedes estén tomando esta palabra para salvación. Sinceramente. El anhelo de mi corazón, y por eso vengo aquí. No me interesa su dinero, no me interesa nada. Por esto vivo. Hemos llegado a la parte final de este programa. Dale a seguir en el Facebook, Nuevo Pacto de Jesucristo, hermano Luis. Comparta estos videos. Hagámonos portavoz de esta palabra. Hay muchas personas que necesitan saber todas estas cosas. Será hasta mañana por Cristo Jesús. Amén.